Especialista, antropólogo y presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, a quien ya le damos la bienvenida. David Galeano, ¿cómo le va, maestro? ¿Todo bien? Muchísimas gracias por la invitación, Daisy. Un saludo cordial a la teleaudiencia y estamos acá para compartir contigo esta jornada. Dos procesos diferentes. Uno que le tocó y le toca vivir a las comunidades indígenas, que cuando fallece un miembro de la comunidad, tienen la costumbre de enterrar al fallecido en unas urnas funerarias, que ellos comúnmente le llaman yapepó, una especie de cántaro, ¿verdad? Donde la persona es ubicada en la posición fetal, cabeza arriba, pies abajo. Hay toda una creencia detrás de que enterrada a esa persona alguna vez podría volver a crecer como un árbol, como una planta, ¿verdad? Y en el caso, digamos, de lo que hace a la tradición cristiana en el Paraguay, eso obviamente ingresa con la llegada acá de los conquistadores y específicamente con el tema de las distintas comunidades religiosas, jesuitas, franciscanos, dominicos, mercedarios, que llegaron y que obviamente comenzaron a difundir estas prácticas. Y allí aparecen los conceptos que de aquel tiempo a esta parte conocemos, solamente con algunas modificaciones. ¿Y cuáles son esas? Por ejemplo, hasta ahora en muchos lugares del interior, la costumbre obviamente de velar al fallecido, hacerlo inclusive en la casa, llevarlo al cementerio, muchas veces inclusive a pie, a pulso, una característica también el poder transportar al fallecido en una carreta, el tener en la casa posteriormente al entierro del fallecido el altar para el novenario. Allí toda una tradición, una serie de creencias que aquel que pone el altar no tiene que deshacer. Además de eso, los propios familiares. Los familiares, exactamente, los miembros de la familia. Y si eso nosotros comparamos, digamos, una tradición muy arraigada en la comunidad, sobre todo en el interior, a lo que hoy es, digamos, son los grandes centros citadinos. Hoy ya hablamos, por ejemplo, de las casas de velatorio. Ya los cuerpos no son velados en las casas, sino que justamente en estos salones, el transporte que se hace inclusive con vehículos lujosos, los predios que tienen estas empresas son predios, digamos así, muy agradables a la vista, se entierran bajo tierra. Existe en el material que habíamos visto todavía, aparte de una tradición más anterior donde la gente tenía la costumbre de enterrar a fallecidos y últimamente ponerlos en estos panteones. Y un poco sería esa un primer contraste que podemos hacer entre todavía lo que hay en el sector rural y acá, ¿verdad? Una cuestión que después podemos conversar también es que es distinto el tratamiento que se le da al angelito, hasta los 7 años, luego al angelolus y luego al adulto, ¿verdad? Sí. Inclusive los colores que en este caso tienen los ataúdes que van cambiando, el blanco para el angelito, ¿verdad? El hecho, por ejemplo, en la tradición popular de no llorarle al angelito porque es un alma pura y si se llora se mojan las alas y el ángel no puede subir al cielo. Es decir, toda una serie, inclusive en el caso del transporte, ¿verdad? Del angelito, que los familiares suelen hacerlo particularmente la mamá en el brazo, o le pone sobre la cabeza, el ataúd. Hay una especie de procesión, unos niños que delante llevan una especie de corona de flores, luego va otro grupo de niños que llevan la tapa del ataúd. La costumbre de mucha gente de quedar en el camino y darle el oro, unas monedas, dinero. Inclusive hay un famoso ñenga que es lapidario para cualquier ser humano cuando dice Darecoini angelito le salió pujanuaje y me lo rápido le requería. O sea, lo peor que puede haber es no tener una moneda para el angelito. Para el angelito. Y eso todavía, repito, en muchos lugares acá no muy lejos de nosotros, existe esa tradición. ¿Y algunos enterraban los angelitos en sus propios patios? En la casa, ¿verdad? Obviamente eso entiendo que hoy ya por disposiciones municipales no se puede, pero también se dan en lugares todavía muy alejados, en las zonas del Chaco y otras acá en la región oriental donde la distancia al cementerio es
muy distantes. Entonces, todavía esa tradición de enterrar a los fallecidos. Y lo mismo de tener un nicho a veces en la casa. Y la otra, más que ya con los angelitos, con cualquier fallecido, nosotros hoy... En los lugares de los accidentes también, por lo general, se estilan en las rutas. Siempre el sitio donde falleció la persona habitualmente, y uno mirando cualquiera de estas rutas que tenemos, por las que circulamos hacia el interior, vamos a darnos cuenta que siempre están estos nichos a los costados de los caminos. Y siempre también la tradición de sus familiares, preferentemente los días lunes, acercarse, cambiarles el paño, prender una vela. Y hoy ni hablemos, ¿verdad? Hoy toda la gente creyente en este caso tiene la tradición de ir a los cementerios a visitar y efectivamente a sentir ese momento tan especial que tiene todavía de relación con aquel ser querido. Independiente de esta fecha que es importante, que se celebra también en otros países, así como acá en nuestro país, ¿cuál es la otra fecha importante para ir a los cementerios? ¿Hay un día específico? Sí, normalmente, por ejemplo, el Viernes Santo en horas de la mañana, antes de que la gente concurra a la iglesia para la famosa celebración de las 7 palabras, la gente el Viernes Santo concurre a los cementerios a visitar a sus fallecidos. Y a mí me ha tocado en más de una ocasión, justamente en esa fecha, ir a visitar también a mis seres queridos y encontrarme, por ejemplo, en cementerios que no están muy lejos de Asunción con los famosos estacioneros. Los estacioneros son pasioneros que van ese Viernes Santo y van recorriendo nicho por nicho o panteón por panteón y cantan una canción lastimera, porque ellos son los pasioneros, cantan la pasión de Cristo. Y entonces también la costumbre de parte de la gente, digamos, el nicho o panteón donde está fallecido, los familiares también de darle algún tipo de recompensa por ir a cantar. Eso entre otras cosas. Y también el Día de la Cruz, el 3 de mayo. Perfecto. Corresponde al día lunes. Y esa costumbre de ir muchas veces, algunos lo hacen semanalmente, otros a lo mejor más distantes ya el día del fallecimiento, lo hacen mensualmente, pero normalmente coincide ese día y siempre la costumbre de ir, llevar velas, inclusive en este caso cambiar los paños, limpiar un poco el predio y quedarse a rezar y a compartir allí inclusive se suele hacer siempre en compañía de otros miembros de la familia. Esa tradición de concurrir, inclusive muy importante mencionar lo que decías hace rato, acá en América, por ejemplo, los mexicanos tienen casi más de 2000 años de tradición en la recordación al Día de los Difuntos, ¿verdad? Inclusive se decía que en un tiempo muy anterior había toda una costumbre de recordar el cráneo del fallecido. Y era una manera de recordarlo. Incluso también en zonas de México, de Perú y otros países, se cree que un día como hoy, normalmente el fallecido se acerca y comparte inclusive el alimento, por decir, el almuerzo. Son creencias que existen que de un lugar a otro, por supuesto, van cambiando. En el caso nuestro, por ejemplo, una vez que la persona es sepultada, siempre existe la costumbre de retirar del ataúd la cruz. Esa se trae durante todo el novenario, es venerada, ¿verdad? Y después del novenario, ese lunes, la familia concurre al cementerio y allí va y deposita la cruz, por ejemplo. Y entre otras cosas también interesantes, que notablemente a mí me ha llamado mucho la atención, que no solamente ocurre, digamos, en el interior, sino que, como la gente dice, hay algunos de estos novenarios, cateo, chuchi, donde uno se encuentra con la interesante circunstancia de observar el vaso cargado de agua debajo del ataúd. Y la gente dice que normalmente un fallecido antes de morir tiene sed, por ejemplo. De un país a otro, una cultura a otra. Pero lo importante de lo que estábamos hablando es que inclusive ya en la época acá de las misiones jesuíticas o franciscanas, principalmente los sacerdotes inclusive eran depositados sus cuerpos dentro de la iglesia o en una parte. Hoy, por ejemplo, si visitamos cada cupé o si visitamos acá la catedral, vamos a encontrar allí la sepultura de varios de estos sacerdotes o obispos que tuvimos en el país. La muerte es un misterio en todas partes del mundo
siempre obviamente va acompañada por un sentimiento de dolor, de pesar. Sí. Sin embargo, es algo que nos va a tocar a todos, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, sin que sea a lo mejor lo más apropiado decir, siempre tenemos que prepararnos, ¿verdad? Y conocer, tratar de ir interpretando todo lo que en alguna medida podemos como seres humanos. Exactamente. La verdad que es algo así muy raro de planificar, de hablar, de decir, pero es cierto, así como decías, hay gente, viste, que está el que lamenta y que ya de alguna manera planifica y dice, bueno, el día que me muera no quiero que lloren, no quiero que sea algo triste, sino que todo lo contrario. Bueno, es una mirada diferente, depende mucho de la persona. Una cosa notable, obviamente vos sabés porque está dentro del ámbito de ese, cuando en nuestro país, por ejemplo, fallecen artistas, ¿verdad? Siempre la costumbre de ir a hacer una serenata, tienen en alguna medida un tono festivo, pero en el ánimo de todos un sentimiento profundo, ¿verdad? Siempre músico, repito, de cualquier tipo de... O si a una persona le gustaba mucho la música, más allá de ser un artista, ¿verdad? Y otra cosa... Recordarlo así, de esa manera. Otra cosa notable inclusive que en el caso del Cementerio de la Recoleta y otros, también existen hoy artistas que van a cantar allí, ¿verdad? Uno planchada, en los portones pueden encontrarlo, ellos se ofrecen, ¿verdad? Y van y cantan. Allí donde aparece siempre canciones que son muy tradicionales ya para estas circunstancias. Así mismo. Bueno, y las lloronas también, que ¿esto pasaron de moda o...? No, en nuestro país todavía existen muchos lugares, no hace mucho... Ya hace mucho no había uno que... Donde hay lloronas, ¿verdad? O plañidera. No hace mucho hubo un comentario así, un tanto, digamos, gracioso, de algo que ocurrió en Paraguay, donde estaban velando a una persona, a fallecido. Ellos contrataron los servicios de... Pero son actores y actrices. Sí, que en este caso asisten con esa... Y obviamente hay una contraprestación de servicio, ¿verdad? Cobran por eso. Y ocurrió que uno de ellos parece que tomó un poco más de lo debido y al final no lloró lo suficiente y a última hora desistieron de su servicio, ¿verdad? Pero como eso, más allá de estas circunstancias, siempre se dieron en muchos lugares y hay lugares en el mundo donde directamente son contratados para ese efecto. Como yo mencionaba hace rato, por ejemplo, en el caso de la tradición guaraní, obviamente al no ser católicos, las prácticas que ellos tienen son distintas. Y así se pueden ver en varios otros lugares. Hay otras cuestiones que están también, que creo que son interesantes. Por ejemplo, el indígena cree que cuando fallece se desprende el alma. Y él dice que en realidad, o sea, los indígenas en el guaraní dicen que nosotros somos almas que hablamos inclusive, palabras almas, almas palabras. Y eso en alguna medida se transculturó en la tradición paraguaya, porque muchas veces cuando fallece una persona, la gente en el interior tiene la costumbre de decir oye, no dice no, pero hay varias formas de referirnos también, porque en muchos casos inclusive no es muy aconsejable decir la palabra mano porque se dice que eso atrae. Entonces la gente encontró una serie de sinónimos, decían de ya, Opostillo, Isabel, Pisanguazú, Oñenón, esa área por aquí, no nacional, un boyoyá y cupú, o Oñan de ya piquete, o llama y cuchara. Sí, hay formas y formas de referirse a la muerte, y una de ellas es justamente también una reminiscencia de la tradición guaraní cuando dice que es el cri. ¿Qué significa eso? Que se desprende el alma del cuerpo, que al cuerpo mira al alma. ¿Y sobre el luto? Y bueno, y el luto también tuvo una notable modificación en la tradición de un tiempo, y bueno, podemos decir que hasta ahora en ciertos lugares, sobre todo muy alejados en el interior, la tradición inclusive de mantener 2 años de luto, ¿verdad? Preferente en el caso de la mujer porque van negro arriba y abajo. El varón, hay veces una cinta acá sobre el bolsillo o en la manga de la camisa. Pero ya no se estila, y obviamente acá en las zonas urbanas, las ciudades, las grandes ciudades, eso se perdió. Es más, inclusive el novenario, que siempre fue una tradición y sigue siendo en muchos lugares distintos, pero acá en muchos casos eso se sustituyó con el trío de misa o con una misa. Incluso ir muchas veces a los velatorios. ¿Y por qué pasan esos cambios? Y son influencias que nosotros recibimos, obviamente, a través de los medios de comunicación, de otras sociedades, son, digamos, otros estilos que
lentamente han entrado y obviamente han encontrado un espacio para multiplicarse. Sí. Te decía, por ¿O se ejemplo, busca la practicidad también quizás? en gran medida, ¿verdad? Por eso este tema de las empresas que ofrecen estos seguros para velatorios y otros, facilitan todo. Sí. Es decir, lo que anteriormente la gente tenía que preparar en la casa al fallecido, desde bañarle, ponerle dentro del cajón, conseguir el cajón, hoy todo eso lo hace una empresa particular. Y mismo decíamos, en estos lugares uno va y con el aditivo que uno va a encontrar café, va a encontrar jugo, va a encontrar un libro de asistencia. Una circunstancia que muestra la muerte, digamos, de una perspectiva totalmente distinta. Ya no hay, inclusive, por eso decíamos, esa sensación de mucho dolor porque ni siquiera hay luto. Claro. Uno concurre a uno de estos, hasta casa de velatorio, ya a veces uno ve mucha gente totalmente vestida de negro, por ejemplo. Eso creo que en alguna medida marca esa serie de cambios. La cultura de esto es dinámica. Nosotros no estamos exentos de esos grandes cambios que se han dado en el mundo, pero más allá de eso, todavía hay un importante sector de la población del Paraguay que tiene un profundo respeto sí, se preserva y otra vez con creo que un elemento muy importante que agregar, ¿verdad? Que la tradición siempre fue oral. Es decir, nada de esto que estamos hablando, o de estos importantes informes que ustedes rescatan y guardan, y esto ya no va a desaparecer, ¿verdad? Pero todo lo que la gente supo y sabe en el interior, lo hizo a través de la palabra, del padre, del abuelo, la abuela, al hijo, y así fue pasando de generación en generación, y se mantuvo. Un dato interesante dice, por ejemplo, que en algunos lugares del interior al angelito se le canta, está el angelito Purajey. Tantos datos que mencionamos, o por ejemplo una costumbre que no es muy agradable, pero que también se dice y se hace, que en algunos de estos velatorios angelitos la gente en un descuido, se acercaba hasta el angelito y le sacaba el dedito, le cortaba y le sacaba, y eso se convierte, según la tradición, en un curundú, un amuleto. Yo he conocido personas que inclusive se han hecho un corte, la parte anterior del brazo, han depositado allí el dedito, ¿verdad? Han parchado nada más y se han quedado con eso. Dice, se ha abogado. Es más, inclusive existe la creencia de que mientras no se le quite a esa persona el amuleto, esa persona ni siquiera puede morir. Y ahí son, digamos, procesos de sugestión también, donde la persona en alguna medida tiene tan fuertemente instalada esa idea en la mente que es notable, resisten. Y a mí me han contado, más allá de que sea cierto, claro. Que le han sacado, por ejemplo, a uno de ellos y bueno, el segundo después falleció. Después de llevar, pero una agonía impresionante, dolor tremendo, pero sin poder morir, y al sacarse el amuleto, el curundú, el abogado, el segundo después se dio el fallecimiento. Y por eso te decía, son tantas las cosas que tampoco en este caso nosotros tenemos una precisión. Tres eternas preguntas que en la antropología el ser humano siempre se hizo: de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, ¿verdad? Y en ese a dónde vamos implica todo lo que tiene que ver con el morir. Hay una serie impresionante de estudios en muchas universidades del mundo, inclusive nosotros nos tocó concurrir últimamente a Misiones, acá en Argentina, al lado nuestro, en Posada, donde hace años vienen desarrollando unos congresos sobre el tema, y vienen especialistas universitarios de todas partes trayendo, digamos, sus aportes en materia de qué es lo que se rescató de la tradición oral y mucho de lo nuevo que hoy tenemos en el ámbito de lo que la gente llama detrás de este acontecimiento siempre triste y doloroso. También se generan alternativas de trabajo como los vendedores de velas, los que venden flores, arreglos, pequeños arreglos, inclusive los pintores que se ofrecen a ir a pintar los panteones, gente que vende los paños. Sí, hay un movimiento interesante durante todo este tiempo, y obviamente, como dijimos al empezar, los días lunes, preferentemente. Exactamente. Bueno, y ya para ir cerrando, profesor, el Caruguazú también, después de los 9 de la novena, viene el Caruguazú, algo muy tradicional que también sigue vigente. Obviamente es una cuestión importante. Desde el momento que se transporta al fallecido, primeramente va a la iglesia, se le hace la misa de cuerpo presente, como se dice. Hay circunstancias excepcionales
en donde en este caso no pueden pasar por la iglesia, por ejemplo, las personas que se autoeliminaron, se suicidaron, entre otras cosas. Todavía existen algunas iglesias donde no se permite. Sin embargo, partiendo siempre de lo normal, las personas luego son conducidas al cementerio, otra vez allí en la Cruz Mayor. Se le vuelve a hacer como una pequeña un homenaje y luego ya, si es que es enterrada la persona, previamente, como también se hizo muy tradicional, unos discursos, de los familiares, de algunos amigos, y cuando eso se va depositando bajo tierra, la costumbre de tomar un puñado de tierra, ¿verdad? Y tirar. ¿Qué significa eso? Yo he preguntado muchas veces y las respuestas fueron siempre más o menos coincidentes. Estuve contigo hasta el último momento. El Menem y Bajápele. Y sí he visto, por ejemplo, variantes de eso, aquellos que toman suavemente y tiran el puñado de arena sobre el féretro, ¿verdad? Y otro que me tocó ver no hace mucho, a otra gente, perdón, donde tomaban la tierra pero le daban como una especie de pedrada también al ataúd. Pero de todas maneras, en las ocasiones que me tocó preguntar también, siempre la respuesta fue la misma, estuvo hasta el final. Desde allí pasa el novenario, ¿verdad? Eso que decíamos, se pone el altar, son 9 velas, por ejemplo, la costumbre de apagar las 8 de abajo, la de arriba tiene que apagarse por sí sola. Y lo último, ese novenario termina con el Caruazú, ¿verdad? Ese Caruazú que se hace, son normalmente 3 rezos, como dice la gente. Allí aparece la figura siempre en el novenario de Ñembo de Iba, o la Ñembo de Iba, aquella que guía el rosario. Y ese último día, entonces, se hace una especie de comilona, una celebración con comida, se incluye el famoso tallarín, el asado. Y la cuestión es, de alguna manera, hacer un momento de recordación agradable con respecto a lastimosamente a la persona fallecida. Así es. Bueno, qué gusto seguir aprendiendo contigo, profesor. La verdad que es impresionante la tradición, más que nada, que sigue intacta.